el banco más grande de Estados Unidos y es el quinto banco más grande del mundo, porque de los 5 bancos más grandes del mundo, 4 son chinos y de ahí el quinto es JP Morgan. Entonces es muy interesante. JP Morgan además es quien elabora este famoso EMBI, el Emerging Market Bond Index, el índice de bonos de mercados emergentes, que es la medida quizá más utilizada en el mercado del riesgo país. Que por cierto, El Salvador desde finales de julio ya su riesgo país está en un dígito. Ya ahora es 9%, más o menos el riesgo país, que es muy interesante porque veníamos de 5%, sí. Se subió a más de 35% en julio del año pasado y luego ha venido bajando 9%. Entonces, con 4 o 5 puntos más que baje, ya El Salvador puede acceder de nuevo a los mercados internacionales en condiciones, digamos, aceptables. En lo que va de este año, ciertamente la recaudación de IVA, digamos, en el primer semestre del año comparado con el primer semestre del 2022, la recaudación de IVA ha caído. Correcto. La renta ha subido un poco, como casi 2%, comparando al mismo periodo. Y la recaudación total, digamos, los ingresos netos, esos han bajado por el impacto del IVA, ¿verdad? Porque el IVA es nuestra principal fuente de recaudación. Vemos que el Fondo Monetario en su informe del último año dice que la deuda pública todavía es insostenible, o sea, reconoce los esfuerzos del gobierno para reducirla, pero es insostenible. O sea, hay que seguir trabajando para lograr asegurar la sostenibilidad de la deuda. Me llama la atención la proyección que hace el Fondo Monetario de 1,7% de crecimiento este año y de 1,5% el año próximo, que es la tasa más baja de América Latina. Yo digo, yo no veo que El Salvador vaya a ser el país con menor crecimiento en América Latina, menos que Venezuela, menos que Haití, no lo veo. Entonces, me causa extrañeza. Claro, el Fondo Monetario tiene sus modelos macroeconométricos, pero yo creo que van a terminar ajustando esas proyecciones, porque me parece que no se toma en cuenta otros factores como más idiosincráticos del país relacionados con el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que la seguridad no entra en los modelos macroeconométricos del fondo. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Y yo ciertamente esperaría que para el próximo año El Salvador ya logre ciertamente más que el 1,5%. En términos aproximados, 1 de cada 3 salvadoreños estaba en pobreza el año pasado, 1 de cada 3. Y había casi 600,000 en extrema pobreza, o sea que no tenían ni para comer. Entonces, eso con la inflación de este año, aunque la inflación ha bajado, probablemente se ha agudizado. Y aún cuando se hubiera mantenido estable, el hecho de que 1/3 de nuestra gente esté en pobreza y 1 de cada 10 esté pasando hambre, comiendo salteado, desde luego que es un tema con impactos sociales muy graves y también políticos, porque el estómago castiga al gobierno que esté, independientemente si es o no responsabilidad del gobierno que esté pasándose por esa situación. Un dato también positivo, la inversión del primer trimestre, inversión extranjera directa del primer trimestre de este año fue 142 millones. El año pasado habíamos tenido flujos negativos de inversión extranjera, ya se empiezan a recuperar, esa es una buena noticia también. Entonces, si esa dinámica se mantiene, yo creo que vamos a tener un escenario económico diferente el próximo año. Se aprobó, me parece que en tiempos del presidente Calderón Sol, por ahí, y lo que han hecho ahora los diputados es una reforma a la ley para incluir el sector de alimentos, que no estaba incluido en la ley original. Normalmente las leyes de zona franca aquí en otros lados están diseñadas para atraer inversión extranjera a partir de una serie de incentivos tributarios, facilidades aduaneras, etcétera. Así fue como se desarrolló la maquila textil acá y en otros países. Si una industria que produce alimentos manufacturados, jugos por ejemplo, se acoge a la ley, pero ya hay industrias de jugos que están operando sin los beneficios de la ley, ¿cómo homologar eso? Para evitar competencia desleal.
Se ha hablado de que se pueden crear invernaderos, porque obviamente no tiene sentido decir, bueno, yo estoy cultivando maíz y entonces me voy a acoger a la ley. Es un tema también de preocupación global, porque tenemos en muchos países crisis de sobreproducción de alimentos que para no deprimir los precios no se sacan al mercado y se destruyen. Por ejemplo, ha habido en varias ocasiones sobreproducción de trigo, sobreproducción de leche en países que tienen fuertes subsidios agrícolas, entonces se produce más leche, más trigo del que el mercado soporta, y entonces para no deprimir los precios del mercado simplemente se destruye, ¿verdad? Se tira miles de toneladas de leche al mar, se queman miles de toneladas de trigo, cuando en otros lados del planeta hay gente muriéndose de hambre. Entonces, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, este año vamos a crecer 1,7 y el próximo año 1,5. Vamos a ser, según el Fondo Monetario, el país con menor crecimiento en toda América Latina el próximo año. Entonces, este tipo de iniciativas, de alguna manera, contrarresta esas perspectivas pesimistas, diría yo, de crecimiento. Bueno, estamos ya de lleno en el mundo de la economía digital, del inglés, quizá del mandarín también. Entonces, todas esas apuestas van encaminadas a situar a El Salvador en un plano más competitivo. En las importaciones chinas se ha metido muy fuertemente. Ahora nuestras importaciones vienen de Estados Unidos, de Guatemala y de China. Ahora, por el lado de las exportaciones, no hemos aprovechado la relación con China. Las exportaciones salvadoreñas a China son minúsculas, microscópicas. Entonces, ahí hay un mercado, además, la enormidad del mercado chino, 1.300 millones de consumidores. Ahora, con mayor poder adquisitivo, hay que buscar qué les gusta. Ciertamente la apuesta es diversificar con todos, pero pienso que hay más oportunidades en el Asia. Estos países que te mencioné, China, Corea del Sur. Con Sudamérica, bueno, habría que buscar qué se puede comerciar, pero pienso que la apuesta debería estar el Asia, Europa algo tal vez. Bueno, con Rusia vino a complicar todo el escenario, porque recordemos que el presidente ya tenía planificado un viaje a Rusia justo cuando surgió el tema de Ucrania. Entonces, apostar a la diversificación de mercados creo que es siempre algo positivo, sin descuidar el vínculo con Estados Unidos.